¿Alguna otra duda acá o en Comodoro? Por acá no. Bien, así ya quedaban claras todas los temas pendientes de acá a finalizar el cuatrimestre. Bien. De la misma manera se va a tomar también los recuperatorios finales. Bueno, ahora estamos acá viendo para transmitir, ahora borramos el pizarrón, tomaron nota de todo lo que está escrito, entonces así borramos y retomamos con la clase. ¿Sacaron? Bueno, ahora sí volvemos a la actividad, ahora a trabajar. Hablé mucho yo, contestando preguntas, y ahora nos quedó de la clase pasada pendiente algunas actividades. Esta es la actividad 5, en donde tenemos la expresión que está escrita I g de x. ¿Se acuerdan que terminamos ayer con eso? Escrita en forma genérica como k, un parámetro k, por a elevado a la x. Y en ese caso, la expresión que estuvimos trabajando en el día de ayer, el valor de k era 1, ¿sí? Y el valor de a era 2. Teníamos 2 a la x. Lo que se pide ahora es estudiar estas funciones que están escritas acá en el inciso A. Eso estuvieron trabajando igual ayer buscando valores y cambiándolos, ¿sí? Con respecto a la aplicación de GeoGebra, los invitamos a que nuevamente la abran y la trabajen, pero que vayan completando ahora la tabla que va apareciendo ahí a la derecha. En todo caso, les pedimos que hagan, no sé, la primera. Ah, acá está, sí. Estas dos, como estuvimos trabajando con 2 a la x, hacemos la de 3 a la x y la de 1/3 a la x, trabajen con esas, ¿sí? Por ahora después ustedes replican las otras dos. Y van a tener que seguir contestando. Bueno, en las páginas que siguen hay más datos que se piden también de esas funciones, ¿sí? Así que bueno, les damos este ratito como para que puedan pensar, ir contestando. Acá ya Vanessa escribió qué pasa cuando X toma valores grandes. A ver cómo podemos resumir eso. ¿Qué pasa si hay algún valor de X para lo que la imagen valga cero? ¿Sí? Algún valor de X que reemplacemos acá y el resultado me dé cero. Y después, ¿qué pasaría con la imagen de la función al multiplicarla por 2? ¿Sí? Es decir, si la multiplicamos por 2, ¿qué sucedería? ¿Se entiende? Trabajen este ratito y después hacemos puesta en común. Bueno, vamos a arrancar a poner en común lo que pudimos ver en función de lo que decía la consigna. Acá en la pizarra graficamos así en mano alzada un bosquejo de lo que sería la función 3 a la x, ¿sí? Nosotros estamos pensando que las fórmulas o las expresiones algebraicas de las funciones exponenciales tienen esta forma, ¿sí? Un k por x, un k por a la x, ¿sí? Donde hay una potencia exponencial. Lo que caracteriza a la función exponencial es que la variable independiente está en el exponente de la potencia, ¿sí? Tenemos un valor a, que es la base de esa potencia, y tenemos un valor k, que es una constante, que multiplica a la potencia. Ayer vimos que ese k viene a ser como el valor inicial si estamos trabajando con una situación problemática, ¿sí? Ahora bien, es esperable que ustedes en GeoGebra
hayan podido como deslizar los valores de K y de A y hayan podido ver cómo se modifica el gráfico, ¿sí? En algunos casos, cuando lo abrimos con el celular a GeoGebra desde el QR, aparecía como que no se veía el gráfico. Y hay que encontrar ahí una ventanita que se baja y que nos permite ver el gráfico y los deslizadores, ¿sí? Muchos ayer, como tenían ese problema con el celular y el QR, directamente abrían GeoGebra y graficaban las funciones, ¿sí? Y veían qué pasaba. Ahí en la pizarra está graficada la función 3 a la x, ¿sí? Y hay algunos puntos marcados que son interesantes de tener en cuenta. Puntos o valores donde yo puedo hacer los cálculos desde la expresión algebraica. Si x vale 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto va a dar? ¿0? 1 dicen acá. Todo número elevado, cualquiera sea el número elevado a 0, nos va a dar 1. Por eso es que decimos que la ordenada en estos casos está en 1. Pero, ¿quién es k acá en esta función g? ¿Cuánto vale k acá? K vale 1, es decir, no hay nadie acá hay un 1 por. No hay nadie, o hay una constante que es un 1, que está multiplicando a esa potencia 3 a la x. Pero ¿qué pasa si fuera un 2? Es decir, 2 por 3 a la x. Bien, la ordenada ya no nos va a dar 1. Todo número elevado a la 0 nos va a dar 1, pero eso se va a multiplicar por k. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen termina siendo, lo vamos a anotar acá, la ordenada al origen termina siendo el valor de k. ¿Sí? En nuestro caso, k vale 1. Ahora bien, si x vale 1, si yo reemplazo en la función g sub 1, que es 3 a la x, ¿cuánto da? 3 a la 1. 3. Entonces ahí tengo un segundo punto, que es el 1, 3. Si x vale 2, ¿cuánto da la función? 9. O sea, se me va un poquito más arriba. Yo en mi gráfico no lo alcanzo a representar, pero eso me está diciendo que está creciendo bastante rápido, ¿sí? Y si yo le doy valores negativos, por ejemplo, menos 1, ¿qué me queda? 3, vamos a poner g sub 1 en menos 1. Me va a quedar 3 a la menos 1. ¿Qué cuánto es? Un tercio, que aproximadamente es, ahí está, ahí lo anotamos exactamente. Acá yo lo copié porque lo dijo la compañera acá entre un 0,3 periódico, dijo. Bien, entonces es un 0,3. Yo acá lo que hice fue, entre 0 y 1, dividí en tres partes más o menos iguales y me quedo con la primera. Y ahí tengo este punto. O sea, para el valor menos 1, la función me da 0,33333, por ahí. Bueno, y ahí trazo la curva. Lo que me permite ver GeoGebra es que esta curva, si se va hacia el menos infinito, nunca lo atraviesa al eje de las X. Si yo hago zoom y hago zoom en GeoGebra, voy a ver que jamás lo corta, ¿sí? En función de esto vamos a responder las preguntas. ¿Qué pasa o qué sucede con las imágenes de cada función? Vamos a analizar primero la función 3 a la X cuando x toma valores grandes. Nosotros dijimos ya que en general esto de los valores grandes, cuando x toma valores grandes, estamos pensando en que x tiende hacia dónde? Hacia el más infinito, es decir, hacia valores muy grandes, ¿sí? Lo podríamos anotar así. Es decir, que matemáticamente, si utilizamos esta notación que estoy escribiendo en naranja, estaría diciendo todo esto que está escrito acá, ¿sí?
Voy a volver a escribir, así queda mejor. Ahora, ¿qué sucede cuando x tiende hacia el más infinito? ¿A qué tiende la función esta que acabamos de graficar? Crece indefinidamente. ¿Podemos decir eso? Crece indefinidamente, dice una compañera acá. ¿Allá en Comodoro están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en poner que crece indefinidamente? ¿Cómo pondríamos allá en Comodoro? ¿Cómo anotaríamos esto de que la función crece indefinidamente si lo quisiéramos anotar como en la anotación esta que hicimos en naranja? ¿Cómo podríamos ponerlo? ¿Se escucha? ¿Me escuchan allá? ¿Podría repetir la pregunta? Perdón, que acá no se entendió muy bien. Ahí está. No sabía si me estaban escuchando. Acá recién dijimos que en el margen izquierdo, este de acá, lo voy a anotar acá, dice que las imágenes, ¿qué pasa con las imágenes cuando la función, cuando x tiende a valores grandes? Y el naranja representamos que cuando x tiende a tomar valores cada vez más grandes, vimos en la teoría que solíamos anotarlo con esta notación, con una x, una flechita y un infinito positivo. O sea, x tiende a crecer indefinidamente. ¿Sí? Sí. Ahora, los chicos acá dicen que en la función 3 a la x, ¿qué sucede con las imágenes? Lo que sucede es que crece indefinidamente, dicen ellos. Y la pregunta es, ¿cómo lo podríamos anotar utilizando esta anotación que hicimos en naranja, con las flechitas? ¿Quién crece indefinidamente? La imagen de X La imagen de x. ¿Y cómo la anotamos esa imagen de x? sería ¿Quién 3x tiende? potenciado, Ah, eh, ¿ahí? ¿A 3x qué tiende? potenciado ¿Y a qué tiende este si a crece? infinito, o sea, Ahí, infinito positivo. ahí está, muchas gracias. Acá lo que decían las chicas entre Leo es que y, decían y tiende hacia el más infinito, ¿sí? Y es lo mismo poner y o poner 3 a la x o poner g sub 1 de x, que es el nombre de esa función. Los valores funcionales tienden a más infinito. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces la segunda. Me preguntan, ¿hay algún valor de x para que su imagen sea cero? O sea, me están preguntando si g sub 1 de x me da cero en algún momento. ¿Sí? ¿Y qué ponemos ahí? Que no dicen acá. ¿Ponemos no? ¿Sí? ¿No? Bien, acá lo que dicen entre Leo es que jamás esa función, si nosotros le hacemos zoom en GeoGebra, jamás toca el eje de las X. Entonces podemos poner que la gráfica nunca toca o corta al eje de las abscisas, al eje X. ¿Sí? Y en el caso de la última, nos pregunta qué le pasaría a la imagen de cada función si la multiplicamos por 2. Y ahí nos pedía que hiciéramos como un gráfico chiquito. Yo lo voy a hacer allá, a la derecha, en el gráfico que tenemos. ¿Qué pasa si yo ahora la función la transformo en esta función? Una g de x que sea 2 por la que tenía antes, ¿no? O sea, ¿qué sucede con la función si yo la multiplico por 2? ¿Sí? Sería este de acá. ¿Qué sucederá con el gráfico? Acá dicen que se acerca al eje Y. ¿Qué cambia?
cambia la ordenada. Habíamos dicho que la ordenada iba a ser el valor de K, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser ahora la ordenada? 2. Entonces ahí ya tengo un punto, ¿sí? Es decir, que el punto este de la ordenada de antes, el rojo, ahora pasa a estar un lugar más arriba, ¿no? Se duplica. ¿Qué pasa en 1? ¿Cuánto da la función esta nueva, esta verde, g de x, en 1? 6, ¿sí? 3 a la 1 es 3 por 2, 6. O sea que este 1 va a subir, ¿no? O sea, este va a subir, a ver, no lo tengo anotado. Lo vamos a anotar. Este es 4, 5 por acá. Por acá. ¿Qué pasa en el -1? 2/3, ¿no? 2/3, ¿cuánto es aproximadamente? Acá, ¿no? Ahí. O sea que la función quedaría algo así. ¿Sí? No decimos que se desplazó porque no se corrió. Se transformó, y es como decía la compañera hoy, parece que al multiplicarla por un valor K positivo, ¿no? O mayor que 1, la gráfica parece ser como que se acercara más al eje de las Y. ¿Sí? Si yo ahora la multiplico por 3, voy a obtener valores como más grandes. La ordenada va a estar en 3, el que sigue en 1 va a ser 9. Entonces la gráfica va a quedar como más finita, pero como acercándose cada vez más al eje Y. ¿Sí? Y sí, dice Fabi acá que cuando yo la multiplico por valores cada vez más grandes de K, se va como alejando también acá, ¿no? Se van como ensanchando hacia más arriba y se va alejando un poco del eje X en esta zona. Pero en algún momento se hace asíntota. Y eso lo podemos ver con GeoGebra variando el valor de K, ¿sí? La pregunta es, bueno, si K valiera otra cosa, por ejemplo 0,5, es decir, un valor más chiquito que 1, ¿qué haría la gráfica? ¿Sí? Eso lo pueden experimentar con GeoGebra. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué le pasaría a la imagen de cada función si la multiplicamos por 2? Bueno, acá podemos decir que se acerca al eje y su ordenada, ¿cuál es en este caso? Su ordenada es el doble que la anterior, o sea, es k igual a 2, ¿no? Bueno, y vamos a ver la otra, que este es un caso súper especial y por eso nos tomamos el tiempo de hacerlo, que en el caso este, de esta función, cuando la base es 1/3, hay que tener en cuenta que esto se puede anotar así, como g sub 2 de x igual a 3 a la menos x. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque como es un valor negativo en el exponente, lo que hacemos con la base, ¿se acuerdan? Era invertirla. Entonces son notaciones equivalentes, ¿sí? ¿Se entiende allá en Comodoro? Entonces cuando yo encuentro una x en el exponente de una potencia que está negativa, en realidad lo que está pasando con mi base es que se está invirtiendo, ¿sí? Entonces puedo trabajar de esta manera con la base 1/3 o podría trabajar con el exponente menos x y la base 3. Son expresiones algebraicas equivalentes. ¿Qué pasa con la gráfica? ¿La pudieron graficar? ¿Y cómo queda? ¿Qué ordenada tiene esta función g sub 2? La voy a anotar en verde, en azul, si la podemos ver. Sí, no voy a mezclar los colores. Esta va a ser g sub 2. ¿Cuál tenés? Este era 3 a la menos x. Estamos cambiando los colores.
Bueno, y a ver qué ordenada tiene esta. 1, tiene ordenada 1, acá, otra vez. Para el valor 1, ¿cuánto da? Si yo reemplazo por 1 en G sub 2. 1/3, o sea que al final parece ser, no, ahí no, más abajo. Parece ser que se va achicando cuando al final le doy valores. Si le doy 2, me va a dar más chiquitito, ¿no? O sea, un valor funcional más chiquitito. 1/3 al cuadrado va a ser 1/9, o sea, cada vez más chiquitito. Y si le doy negativos, por ejemplo, -1, ¿cuánto da 1/3 a la -1? La vuelve a dar vuelta, ¿sí? ¿Cuánto da entonces? 3. ¿Se ve? 1/3 a la -1 es 3. Y si valiera -2, x, se me va, ¿no? ¿Cuánto da? ¿6 o 9? 9, ¿sí? Me quedaría 1/3. Lo voy a hacer, lo voy a escribir. Voy a poner acá abajo G sub 2, pero ahora en -2 da lo mismo que 1/3 a la -2. Pero con ese negativo en mi exponente hace que la base se invierta, o sea que me quede con un exponente positivo, y eso da 9. ¿Sí? Entonces, al final tenemos una función que ustedes podrán ver en GeoGebra mucho mejor que acá, que hace un recorrido más o menos así. Me quedó media feita. Entonces, ¿qué pasó acá? La base antes era 3 y ahora es 1/3. La diferencia entre esas bases es que en el caso de la primera era una base mayor que 1. Y en el caso de la segunda es un valor más chiquitito que el 1. ¿Sí? Es 1/3. Es 1 dividido 3. Entonces, ¿qué está pasando con esas gráficas? ¿Qué pasa cuando, en el primer caso, x crece indefinidamente? Es decir, cuando x tiende hacia el más infinito. ¿Qué pasa con los valores funcionales azules? Se acercan a 0, ¿no? Entonces vamos a poner acá, se acercan a 0. ¿Y cómo lo podemos anotar? Ya en Comodoro, si me ayudan, si utilizamos la notación naranja. ¿Cómo lo anotamos matemáticamente eso de que se acercan a 0? Los valores funcionales. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, ¿y cómo podríamos anotar que los valores funcionales de esta función g sub 2, que es la azul, se acercan a 0? Que, Flechitas. bueno, X tiende a 0. No sé cómo se ¿A llama. 0? ¿Y es x que tiende a 0? Porque la pregunta decía que x tendría a más infinito. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tienden las imágenes? Es decir, la función. ¿Cómo lo podríamos anotar? ¿Quién tiende a 0? G2 de X tiende a 0. A ver, lo anotó. G2 de x tiende a 0. Perfecto. ¿Sí? Es la función que tiende a 0. Otra forma de anotar, habíamos dicho que es la y que tiende a 0. ¿Sí? Que son notaciones equivalentes. ¿Y qué pasaba si entonces tienden a 0? O sea, si los valores funcionales tienden a 0, ¿qué habíamos dicho nosotros en clases anteriores? ¿Qué había si la función tendría un valor? Acá dicen una asíntota horizontal. Hay una asíntota horizontal, ¿sí? Cuando los valores funcionales tienden a un valor constante, en este caso 0, hay asíntota horizontal, ¿sí? ¿Cuál es la asíntota horizontal? Y igual a 0. La voy a anotar. Bueno, y vamos a analizar lo que sigue.
¿Hay algún valor de x donde la imagen de 0, en este caso, en la función azul? En la función azul, en el caso de la segunda consigna. ¿Hay algún valor para que la imagen sea 0? Tampoco dicen acá. Sí, o corta, sí. Ahí. Está bien, ahí lo aclaramos. Acá habíamos puesto en el caso anterior, no, la gráfica nunca toca, yo le cambié acá el ni corta. No toca ni corta, ¿sí? Ninguna de las dos. ¿Pasa lo mismo en esta azul? Sí, o sea que acá podemos poner como lo mismo acá, ¿sí? ¿Qué le pasa a la imagen de cada función si la multiplicamos por 2? A la azul, ¿le va a pasar lo mismo que le pasaba a la función roja? ¿Qué va a pasar si la multiplico por 2? Ah, es azul. Al eje de la... Acá dicen se acerca cada vez más al eje. ¿Cuál sería el eje? ¿Pasa lo mismo que con la otra? Hoy habíamos puesto que se acerca al eje Y, su ordenada es K igual a 2. Es la misma ordenada porque es 2, la estamos multiplicando por 2. Y la azul, la función azul va a tender, digamos, a ir como hacia más arriba. Entonces la gráfica sí, otra vez se va a acercar a el eje Y. ¿Sí? O sea que podemos repetir lo mismo. Bueno, así hay que completar las tablas que siguen, ¿sí? La tabla que sigue, la tabla que sigue les va a preguntar qué le pasaría a la imagen de cada función si la multiplicamos por -1. ¿Qué piensan? Si yo ahora me centro en la función g de x, 3 a la x, que era la roja, ¿qué pasa ahora si yo a la roja, se ve que es la función 3 a la x, ahora la multiplico por -1? ¿Qué va a pasar con todos esos valores funcionales? Estos de acá. Si los multiplico ahora por -1, van a bajar, van a quedar así, ¿sí? Eso si lo multiplico por -1. Claro, si yo multiplico por -1, la g de x ahora va a ser, o sea, el k va a ser -1. Esta de acá. Y esta va a ser la función. Es la roja que antes teníamos, pero ahora como el k vale -1, como que si se reflejara hacia abajo, ¿sí? Bueno, ahí habría que completar en la que sigue, que acá decía, ¿qué le pasaría si, yo lo voy a resumir, si multiplicamos por -1, lo que está diciendo entonces es que en realidad el k ahora es -1. Y si multiplicamos por -1 a la función, dijimos la función se refleja en el eje X. Pasa a ser como toda negativa, lo voy a graficar así. Si esta es la función, la roja que teníamos hoy, esta era 3 a la X, con -1 va a quedar así. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la otra? Con la azul. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos explicar lo que va a pasar? Esta era la azul, que habíamos dicho que era así.
Ahí está. Esta va a ser menos 1/3 a la X y la azul era 3 o 1/3 a la X, ¿sí? Fíjense que acá entonces ya vamos pudiendo determinar crecimientos, ¿sí? Y vamos a ir como escribiendo algunas conclusiones importantes que después las van a ver en las diapositivas que siguen. ¿No está actualizado? Ahí actualizamos, creo que ustedes lo están viendo, pero acá no se veía bien. Vamos a poder decir entonces que si tenemos una función f de x igual a k por a la x, ¿qué pasaba con la base? Si la base era mayor que 1, como en el caso de estas, ¿cómo era la función? ¿Creciente o decreciente? Creciente, ¿no? O sea, si el valor de a es más grande que 1, f crece. Pero, ¿qué pasaba en el caso de si la base era más chica que 1? Como en el caso de la función azul, donde el valor de a era 1/3. Decrece. Sí. Y también habíamos dicho, ahí lo estoy copiando mal, que decrece. Habíamos dicho que sí o sí la base tenía que tener una condición re importante, ¿se acuerdan? Que la base no puede ser 0 y tampoco puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, sí o sí, en todos los casos, la base A tiene que ser mayor que 0. En el caso entonces de que si A es mayor que 1, le estamos pidiendo que además de ser positiva, sea más grande que 1. Y en el segundo caso, le estamos pidiendo que esté entre 0 y 1, ¿sí? O sea, acá lo que está pasando es que la es más chiquito que el 1, pero es positivo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo los multiplico por un valor negativo, como es acá? La función roja, que era 3 a la x, que era creciente, cuando la multiplico por un valor negativo, ¿qué pasa? Invierte su crecimiento, dicen acá. Sí, es decir, si antes era creciente, cuando yo la voy a multiplicar por un valor negativo, va a ser decreciente. Lo mismo pasa con la otra. En el caso de la función esta, donde la a está entre 0 y 1, es decreciente, pero cuando la multiplico por un valor negativo, cambia su crecimiento, ahora es creciente. ¿Sí? Entonces, para analizar los crecimientos tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. La base, si la base está entre 0 y 1, o si es mayor que 1, y además el valor ese negativo si es que existiera en el K. ¿Se entiende? Todo eso para analizar crecimientos. Para analizar crecimientos, acá me piden que repita. Para analizar crecimientos tengo que ver cuáles son los valores de la base, porque esos son los que me van a determinar el crecimiento o el decrecimiento, ¿sí? Si el valor de la base, como en el caso este de G sub 1, que es 3 a la x, la base es 3, es un valor más grande que 1, las funciones son crecientes, son todas del estilo de la roja, ¿sí? La función roja. Pero si el A es un valor, esa base de la potencia, es un valor que es positivo, pero es más chiquito que 1, 1/3 en este caso, 1/2, 1/5, 1/6, ¿sí? Todos esos tipos de valores, entonces la función va a ser decreciente. Pero decíamos que además también hay alguien que influye en el crecimiento o decrecimiento, además de la base de la función exponencial, que es el valor de k. Si el valor de k es positivo, no pasa nada. Pero si el valor de k es negativo, el crecimiento cambia. ¿Sí? Entonces yo supongamos que tengo una función, voy a poner un ejemplo. La función f de x, que va a ser menos 1/5 a la x. Ahí la escribí en la pantalla. ¿Se ve allá en Comodoro esta función?
¿Se ve? Acá abajo en naranja la acabo de escribir. Sí, sí. Bien, si yo les doy esa función, les digo, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Creciente, dicen acá. ¿Por qué? Claro, acá vamos a ir anotando acá. Hasta acá sabemos que el valor de A, este valor de A es un quinto y es más chiquito que 1. Entonces, por lo que vimos, la función es decreciente. Pero con este menos cambia. Entonces, si era decreciente, ahora va a ser creciente. ¿Se entiende? No hace falta, sabiendo todas estas cuestiones de los gráficos, no hace falta que yo grafique para poder determinar el crecimiento o decrecimiento. Si es que yo ya me aprendí, digamos, estas cuestiones, cómo incide el A y cómo incide el K. ¿Sí? Yo les propongo que ahora pensemos en cómo va a afectarnos, que es la otra pregunta. Dice ahora, cambiamos el K. ¿Qué pasa si multiplicamos ahora por un K que es 0,5? Ahí cambia el K. Porque hoy dijimos, el K ahora era un valor de 1, 2, 3, 4, siempre valores como naturales. Pero ¿qué pasa si son valores racionales, decimales, más chiquitos que 1? Por ejemplo, 0,5. ¿Qué va a pasar? ¿Lo probaron en GeoGebra? Pruébenlo en GeoGebra, a ver. ¿Qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, a esta g sub 1, que es 3 a la x, la multiplico ahora por 0,5? O sea, me queda la función, la voy a anotar acá, me quedaría la función g de x igual a 0,5 por 3 a la x. ¿Cómo queda en GeoGebra esa función? Acá dicen que se acerca más al eje X, como que si se aplastara más. Un medio, sí. Que nos acercamos más a la asíntota horizontal, ¿no? Si nos, claro, acá dicen la ordenada al origen ahora es 0,5, o sea, un medio. Entonces, el punto este que estaba acá, en la función roja, ahora va a estar en un medio. Y en 1, ¿cuánto va a dar en 1 la función esta? 3 medios, ¿no? 1,5, la mitad. En 1 me va a dar la mitad de este recorrido, acá, ¿sí? Y así. O sea, en 2, ¿cuánto me va a dar? 9 medios, ¿no? Va a estar por acá. Entonces, en definitiva, la función hace esto. La punteé ahí, hay como muchos colores ya. Entonces, en definitiva, lo que vamos a poder decir es que si el K es más chiquitito que 1, lo que pasa con la gráfica es alejarse o ensancharse, podríamos decir incluso. Se aleja del eje y en estas proximidades acá como que se acerca un poco más al eje X, ¿sí? Pero podemos decir se aleja del eje Y. Y eso pasa también con la función azul, con la 1/3 de X y la multiplico por 0,5. Bueno, así hay que hacer todos los análisis que uno les sugiere que los hagan con GeoGebra, o sea, vean qué pasa, que traten de explicar qué sucede. Sí, el resto está analizado, digamos, para completar. Bueno, y acá tenemos, en definitiva, todas estas cuestiones que analizamos recién. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entendió?
¿sí? Con esto, como les decía Vanessa, pueden seguir jugando con GeoGebra para ver y plantearse otras ecuaciones, de hecho, otras expresiones. De hecho, les quedó pendiente a ustedes hacer 2 a la X, que ya la hicimos, pero jugando con multiplicarla por 2, dividirla por 2 y con un medio a la X también. Y pueden también sugerir algunos otros valores, ¿sí? De base y valores de constante para ir viendo qué sucede. Acá simplemente lo que hemos hecho es un resumen, ¿sí? De las características que se estuvieron viendo. Entonces, esa función de forma genérica, donde tenemos un parámetro k multiplicado por a elevado a la x, ¿qué pasaba con estas funciones exponenciales, ¿sí? Que se van acercando al eje de las x cuando tenemos estas funciones con esta expresión, ¿sí? Después vamos a ver otras expresiones, pero con esta expresión genérica, que solamente es un valor de k, por a elevado a la x, y tenemos solamente x, la variable independiente, como exponente, lo que sucede es esto, ¿sí? Son funciones que no van a tocar el eje de abscisas, ¿sí? Sino que se van a acercar, y eso va a depender de si la base es mayor a 1, va a suceder para valores de x que decrecen indefinidamente, ¿sí? Vamos a tener la asíntota, pero para valores que decrecen indefinidamente la variable independiente. Y las funciones, como bien lo fueron analizando con Vanessa, va a ser una función que es creciente. Entonces vamos a tener asíntotas para valores menores a 0, ¿sí? Para x que decrece indefinidamente, que tiende a menos infinito, podríamos decir, que lo analizamos de esa manera. Si el valor de a está entre 0 y 1, ¿sí? En estos casos estamos considerando, fíjense que k, en ese gráfico, ¿cuánto vale k en el gráfico que estamos viendo, que está a la derecha? ¿Qué valor toma k? Vale 1, ¿sí? Por ahora estamos analizando esto independientemente del valor k por ahora, ¿sí? Entonces, si el valor de la base está entre 0 y 1, va a ser una función que va a ser decreciente, ¿sí? Y las asíntotas se va a dar la asíntota horizontal para los valores de x que crecen indefinidamente, ¿sí? Ahora no va a suceder para valores que decrecen indefinidamente de x, sino para valores que crecen indefinidamente. Entonces se va a dar esa tendencia, ¿sí? De acercarse, pero no lo toca el eje, no lo toca ni lo corta, ¿eh? Hay que ser cuidadosos cuando lo dibujan, porque a veces pasa que con el grosor, fíjense acá también Vanessa, ¿no? Trataba de dibujar hasta ahí nada más, ¿no? Ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Para qué avanzar más si por ahí tenemos dudas? No tiene que hacer esto el gráfico, ¿no? De irse para arriba después la gráfica. Bueno, ya que cambió Vanessa, es preferible dejarlo ahí nomás y no hacer esto después, ¿no? Porque ahí ya no es lo que está sucediendo con la gráfica. Que quede la idea que es cada vez menor, cada punto siguiente es un valor de imagen que es menor, que se hace cada vez más chico. Y dibujamos hasta ahí, ¿sí? Que no lo corte. Ahí en eso tienen que tener cuidado con GeoGebra, porque muchas veces uno lo ve en una determinada escala y parece que lo estuviera tocando el eje. No sé si les ha pasado al verlo. Entonces lo que hay que hacer es ampliarlo y ver qué sucede, analizar, a ver, desconfío acá, ampliamos, ¿sí? Y vemos qué pasa. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta que no lo está tocando, ¿sí? Ok. Ah, acá Vanessa ahora se está acordando también que una cosa que quedó pendiente, porque tampoco estaba por ahí en el pedido de estas tablitas, pero haciendo un análisis más genérico, el tema de las expresiones, ¿sí? Si son positivas o no. Fíjense que eso que está relacionado también con la imagen, ¿no? ¿Cuál es la imagen de estas funciones, las que dibujamos acá, la roja o la azul? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué valores toma la función en la azul? ¿Se acuerdan que lo recorríamos de abajo para arriba? En esta, por ejemplo. Vamos a sacar un ratito de esta, punteadita acá. En la azul. ¿Qué valores toma la función? Empiezo a recorrer desde abajo. ¿Y dónde empieza a haber valores funcionales? ¿A partir de qué valor? De cero, ¿sí? La imagen acá de esta función sería a partir de dónde. De cero, y el cero lo toma, entonces ¿qué ponemos en cero? Paréntesis, hasta más infinito. Entonces, ¿qué podemos decir más allá de que es la imagen de la función? ¿Cómo es la función azul? ¿Positiva o negativa en cuanto a positividad? Es positiva siempre, ¿sí? Entonces, nos van a quedar las funciones exponenciales, si no tomamos en cuenta el k o el k es mayor a cero,
¿sí? Si el K es positivo, nos van a quedar graficada tanto como la roja. Fíjense que en la roja también, ¿no? ¿Cuál es la imagen de esta función? 3 a la x también de 0 más infinito, ¿no? También está por encima del eje de las x. Entonces, en funciones exponenciales, donde K sea positivo, nos van a quedar funciones que son positivas, ¿sí? Que van a estar por encima del eje de las x. Esas son características de estas funciones, ¿sí? No dan valores negativos. Bien. Otra de las cosas que por ahí están observadas ahí, que ya las fueron viendo muy bien con Vanessa, acá lo dice, ¿no? Si K es positivo, lo que dijimos recién, la función es positiva en todo su dominio. Y bueno, si K es negativo, ¿qué sucede? La gráfica nos quedaba, eso lo analizaron muy bien, nos queda reflejada en el eje de X y nos quedaban negativas, ¿sí? Todo lo contrario, si estaba positiva las otras, con K menor a 0 nos quedaban las expresiones negativas. Lo mismo acá con los crecimientos, ¿sí? Este es un resumen de lo que vieron recién. Si tenemos que el valor de K es positivo y el valor de A es mayor a 1, la función es creciente, ¿sí? Y si el valor de A está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Y es importante aclarar que la base, que es A, nunca va a tomar el valor 1. Tiene que ser positiva y nunca va a tomar el valor 1. ¿Sí? Porque si no me va a quedar, fíjense, 1 elevado a cualquier potencia, ¿cuánto me da? 1 a la 0, 1. 1 a la 1, 1. 1 al cuadrado, 1. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Tendríamos una función con esa forma de la exponencial creciente o decreciente? No, ¿cómo sería? Sería una constante, ¿sí? Entonces ya no pasaría como funciones exponenciales. No tiene la forma de la función exponencial. Por esa es la razón que no toma también el valor 1, ¿sí? Y que tiene que ser positiva. Sí, sí. K mayor a 0. Si K mayor a 0 es positiva, la gráfica nos sigue quedando positiva. En el caso de que analizamos aquellas dos, ¿no? Estamos considerando un valor de K positivo y entonces la función a la x multiplicado por un valor de K positivo va a ser positiva también, ¿sí? Y si K es negativo, la función va a ser negativa. Después tendrás que ver crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, acá estas dos funciones que están representadas, 3 a la x o 1/3 a la x, ¿sí? El valor de A en un caso es mayor a 1 y en el otro está entre 0 y 1. Cuando A, cuando A, no K, cuando A, que es la base de las... Vos pensá en la base, porque por ahí hoy encontraban también en GeoGebra, acostúmbrense a ver las expresiones, hoy encontraban en GeoGebra que estaban escritas con otras letras, ¿sí? Entonces tenemos que ver, bueno, hagamos comparaciones. ¿Quién es A? La base de la exponencial. ¿Sí? La estamos llamando acá a la base de la exponencial A, la estamos presentando de esta manera. Si en una representación la ven con que la base la llamaron B, bueno, esa es la que cumple esas características. Ustedes concéntrense en que es la base de la exponencial. Entonces el valor de A, si es mayor que 1, la función es creciente. ¿Sí? Si A está entre 0 y 1, la función es decreciente, sin considerar el valor de K. Si a eso le sumamos el K, si K es positivo, eso no cambia, ¿sí? Y si K es negativo, me invierte los crecimientos. La que yo pensé que era creciente va a quedar decreciente. Además, claro, ¿sí? Tenía que terminar de tomar nota. ¿Sí? ¿Se entiende? Y también positividad o negatividad. Digamos, nosotros tomamos una función y analizamos una. Vamos a hacerlo otra vez acá como hizo Vanessa con un ejemplo, para que les quede claro cómo lo hacemos. Así van fijando bien. Nosotros tenemos una expresión que dijimos, bueno, yo le pongo ahí, vamos a ponerle f de x para no mezclarlos con esto, f de x, la forma genérica, k por a la x, ¿no? Nos basamos en esto. Entonces, por ahí ayuda, vamos a hacer el mismo análisis que hizo Vanessa, acá con naranjas. Acá estamos hablando de analizando qué pasa con a, ¿sí? Y después analizamos qué pasa con el valor de k.
Entonces podemos decir, vamos a poner un ejemplo acá, que f de x es igual a, vamos a poner que yo 2 por 1/3 a la x. Una de las cosas que estuvieron analizando hoy. ¿Sí? Nosotros fuimos analizando todo, pero nos concentramos acá primero. ¿Cómo es a? ¿Cómo es a? Menor que 1 y mayor a 0, ¿no? Esto podemos, si quieren, no ponerlo si les confunde, y ya tenemos de entrada sabiendo que A tiene que ser positivo y A tiene que ser distinto de 1. Esto lo tiene que cumplir A siempre. Si les confunde, no aclaren esto, ¿sí? Porque ya lo aclaramos de entrada, que esa expresión, que es una exponencial, el valor de la base tiene que ser positiva y no valer 1, ¿está bien? Si A es menor a 1, ¿cómo es esta función? ¿Cómo sería? Más allá, no la grafiquemos, pero pensemos, es 1/3, es menor que 1. ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es decreciente, entonces sabemos que es decreciente, decrece. ¿Sí? ¿Es positiva o es negativa? Es positiva, ¿está bien? Entonces sabemos que decrece, pero también que es positiva. Tenemos esas dos condiciones habiendo evaluado nada más que el valor de A. Ahora vemos y lo afectamos por el valor de K. ¿Cómo es el valor de K? Positivo. ¿Me está cambiando la positividad, digamos? No. Entonces, uniendo las dos cosas, vamos a poder ver que la función va a ser positiva. ¿Sí? El valor de K, ¿cómo es con respecto? Es mayor a 1 también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aparte de que si es mayor a 1. Tiene que ver con esto, ¿no? De que se estiró o no. ¿Está bien? Si está entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ver a qué se acerca el eje de ordenadas o se acerca al eje X, porque es como que va oscilando desde el original. Siempre les conviene graficar, ¿vieron cómo hizo Vanessa acá? Siempre es conveniente para compararlas, graficar la función que es 3 a la X, como que es más común, y graficar conjuntamente la que estoy multiplicando por 2 y la que estoy multiplicando por 1/2, para saber cómo está afectando eso. ¿Sí? Pero con respecto al signo, sabemos que es positiva. Y con respecto al signo, también sabemos que si esta era decreciente, no me va a cambiar el crecimiento, va a seguir siendo decreciente. ¿Está bien? Si era negativo esto, si ponemos otro ejemplo y es negativo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a llamarla distinta a la función y ponemos que son -3 multiplicada por 4 a la X. Vamos a poner algo así que nada de lo que estuvimos trabajando. ¿Qué evaluamos? Evaluamos el valor de A. ¿Cómo es A? A es mayor a 1, ¿no? Entonces, ¿qué características me da de la función si la base era mayor que 1? Era creciente, ¿sí? Entonces sabemos que la función es creciente. La función crece siempre. Y a su vez, ¿es positiva o es negativa? Esto sabemos que es positiva siempre. Sabemos que la función es positiva. La estoy afectando ahora por un factor K, lo que había puesto antes en verde. Este factor K, ¿cómo es ahora? Negativo. Vamos a pensar lo negativo nada más, no pensemos en el valor. ¿Qué me va a hacer si es negativo? ¿Qué va a suceder? ¿En qué me va a estar afectando? Que me cambia la curvatura, me dicen acá. Entonces, ¿qué sería el crecimiento? Sí, como veíamos acá, me cambió el crecimiento porque lo que hizo fue rebatirla con respecto, piensen que es como un espejo con respecto al eje de abscisas, al eje X, ¿sí? Entonces, si esta crece, la otra al rebatirla, verla como espejo, va a quedar decreciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto me va a hacer que sea decreciente. Pero a su vez, ¿qué más me va a estar afectando en toda la función? Aparte del crecimiento, ¿va a seguir siendo positiva? No, este va con este menos, podemos pensarlo así, si quieren, con este menos me va a hacer que ahora la función sea negativa. Cambió el crecimiento
pero a su vez también es negativa porque me quedó dibujada por debajo del eje de abscisas. ¿Se entiende? Ahora ven que a veces hay que ir buscándolo por ahí con ejemplos y haciéndose preguntas y contestándoselas, ¿sí? Y dibujándolo también, aunque sea esquemáticamente, de ver qué sucede. Sí, sí, yo en esto no me quise meter así. Esto también tiene que afectar en cómo se acerca. ¿Sí? Vos podés hacerlo también de a pasos, podés afectar con este 3 que sabés que se acercó también arriba, y después le afectas con el signo menos y la rebatís con respecto al eje. Se va a seguir acercando. No, te va a quedar así, ¿sí? Si está entre 0 y -1, ¿sí? Pasarías lo contrario. Por eso a veces es mejor, vieron que con los negativos a veces es un caos. Entonces estas cosas a veces es mejor verlas paso a paso. Pienso esto, si la van a graficar, ¿no? Por ahí pienso esto, cómo me quedaría, pienso cómo me queda multiplicada por 3 y una vez que ya la tengo definida la función, la vuelco con respecto a la reflejo. ¿Sí? Todo lo que está arriba lo pongo para abajo. A veces ayuda más ese proceso que andar pensando cómo me afectó este -3. El que lo puede ver de entrada no hay problema, ¿no? Pero es como un proceso de ir viendo cómo representar la función exponencial. ¿Sí? A ver, hacemos, para no rayar tanto el... Ah, no, esto estaba buscando. Eh, Vamos a dejar eso que dejó Vanessa y que nos ayuda para ir pensando a veces. ¿Querés que pongo otra función, f de x? Sí, por 4 elevado a la x. Bien. Claro, vos pensá esto, anda pensándolo reemplazando valores. Si vos tenés 4 a la 0, es 1, ¿no? Me queda 4. Y acá pensarlo si querés, pensarlo como fracción. Te va a quedar en lugar de 1, te va a quedar -4/3. ¿Sí? Entonces se va a acercar, claro, se va a ir acercando. Siempre ayuden con darle algunos valores funcionales acá. Sí, generalmente conviene darle -1, 0 y 1 mínimamente, porque me ayuda a ver cómo es la curvatura. ¿Sí? Y el 0 te ayuda a ver cómo es la ordenada al origen. Entonces ahí con respecto a esta sola, ¿sí? Te ayuda a ubicar cómo estaría la nueva función con respecto a esa, para poder identificar qué está sucediendo en los cambios. Siempre es aconsejable que grafiquen esa junto con esta. ¿Sí? Original, la básica, 4 a la x, junto con, digamos, tendrían que dibujar g de x igual a 4 a la x, consejo que les doy, no sé, sí, dibujar esta, porque primero tienen que convencerse de la forma y por los puntos que pasa esa función. ¿Sí? Y siempre los valores que le damos generalmente para ubicar la forma es -1, porque me va a dar el recíproco, me va a dar un cuarto. 0, porque sabemos que en 0 ¿cuánto vale? 1, por ahí va a pasar, y en 1 va a valer el mismo valor que la base. Entonces eso me ayuda a darle esa formita. ¿Vieron los valores que le fue dando Maresa? En 0, en 1, porque me da 3, y en -1 porque me da -1/3. En este caso, en 4 a la x me daría en 0, 1, en 1, 4, y en -1, un cuarto. ¿Sí? Eso me ayuda a ver la forma que tiene la gráfica. Y después la afectamos a esa de este otro factor. ¿Sí? Y ahí grafican la otra. ¿Se entiende? Claro. No sé, allá en Comodoro que hicieron varias preguntas que fuimos contestando. No sé si tienen alguna duda ya en Comodoro. ¿Ya estamos en la hora? Bueno. Bueno, avanzamos con... los esperamos, Antonella, si tienen alguna duda, ¿sí? Si no, ahora pasamos a... Sí, ya vamos terminando.
Hola, profe. ¿Sí? No, no tenemos ninguna duda por ahora. Bueno, bien. Simplemente les pasamos por ahí para que vean las otras actividades. Recuerden que hay una guía también de la clase 15 que pueden ir resolviendo, ¿sí? Y bueno, acá tienen varias preguntas para ir haciendo, pero ya vamos a ir dejando, los dejamos acá planteados, a ver en estas funciones, si Profe, son iguales, y por qué son iguales. profe, Sí, una pregunta. Acá sí, preguntan si va a subir la teoría de la clase 15. sí, se va a subir. Bueno, dale, gracias, profe. Sí, sí, fin de semana va a estar. Estamos medio como a contrarreglos con Vanessa preparando todo, pero va a estar. Pero bueno, recuerden que esto no entra en el recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, terminen por favor las actividades para que les queden, porque esto sí va a entrar en el examen final. Y bueno, cualquier duda recuerden que la pueden hacer a través de los foros, ¿sí? En el aula virtual. Y el lunes la clase de consulta. Bueno, nos vamos despidiendo. Si tienen alguna otra consulta, los escuchamos. Hola, Antonella. Bueno, muchas gracias, Antonella, por estar ahí frente a los estudiantes. Bien, gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, chao.